Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin tener. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Que tu plan es perfecto. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. No de mi voluntad, sino de mi decisión. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina. Buenas tardes, hermanos. Dice el Salmo 119, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Este es el deseo del salmista y creo que el deseo de todos los que hemos venido en esta tarde. Cuánto amamos su palabra, cuánto lo necesitamos y cuánto es
nuestro deseo, venir ante el Señor y pedirle que con su palabra pues Él ordene nuestros pasos, que Él tenga misericordia de nosotros cada día, ¿no? Y que nos apartemos de toda iniquidad. Así que vamos a comenzar, les voy a pedir que se pongan en pie y vamos a comenzar este culto orando, pidiendo la bendición del Señor sobre su palabra y sobre cada uno de nosotros. Dios bendito, gloria a tu nombre, oh Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tenemos de reunirnos, oh Señor, en tu nombre, oh Señor, y abrir tu palabra, oh Señor, y buscar tu rostro en ella. Te pedimos, oh Señor, que uses al siervo tuyo en esta tarde, Señor, que nos bendigas, oh Dios mío, por medio de tu palabra. Acepta también las alabanzas que te dedicamos a ti, oh Señor, y prepara nuestros corazones, oh Señor, para rendirnos a ti cada día más, oh Señor. Perdona nuestras maldades, Dios mío, y ayúdanos a seguirte cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues pueden tomar asiento. Unos pocos anuncios solamente para tener en cuenta antes de pasar al momento de alabanza. ¿Qué tenemos el sábado? ¿Alguien se acuerda? Reunión de matrimonio. ¿A qué hora? A las 7. A las 7 aquí, la reunión de matrimonio. Tenemos unos conferenciantes invitados que se lo han preparado muy bien. Serán en 2 etapas, por así decirlo, una etapa de un tiempo, luego un descanso, luego otro, y la verdad que se lo han preparado y de verdad que será de mucha bendición, de mucha necesidad que tenemos los matrimonios en esta tarde no, en esta vida. Así que les invitamos que se animen, anima a los que conozcas y nos vemos aquí el sábado a las 7. Recordar que habrá, como siempre, momentos de compartir, comida también. Así que si quieren, hablen con Lali y ella les podrá un poco indicar más o menos qué tipo de cosas pues pueden traer para que no todos traigan lo mismo y así pues sea un momento también en el que podamos compartir todos. Y solamente recordar un poco los enfermos por los que hemos estado orando. De Aymara, damos gracias a Dios que su operación fue bien y ella se está recuperando. Nuestra hermana Sara también tuvo esa prueba y parece que son buenas noticias porque los resultados son más positivos de lo que se esperaba. De todas maneras, ella tiene que estar un par de semanas de reposo, así que estemos orando por ella y pidiéndole al Señor por su pronta recuperación. Y saludos de nuestros hermanos Josué y Nati, los padres de Fernando. Ellos mandan muchos saludos. Son momentos muy difíciles por los que están pasando. Ven cada día como los médicos ya no dan realmente muchas respuestas y ven que la situación de su hijo pues no es fácil, ¿no? Entonces quisiera pedir que alguien, pues Mario, tú oras por los enfermos, en especial por Fernando, que Dios fortalezca a la familia de nuestros hermanos y que pronto lo podamos ver de vuelta. Señor, Padre nuestro, adoramos y bendecimos tu nombre porque tú eres digno, Señor. Y vamos a ti, Señor, con esta petición de Fernando, Señor. Tú conoces su enfermedad, tú creaste su cuerpo, Señor, y ahora clamamos a Él por ti, Señor, para que pueda sentir tu ayuda, tu presencia en medio de esta situación. Y, Señor, pedimos por sus padres también, por Nati, por Josué, por su hermana Zayla, Dios mío. Fortalécelos en esta circunstancia, que puedan ver tu mano. Y, Señor, te pedimos que te glorifiques, Señor, en todo esto que nosotros no entendemos, pero que sabemos que tú tienes un propósito y que estás llevando a cabo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te bendecimos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos en pie y alabamos al Señor.
Nos mantenemos en pie y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Hechos y estamos en el capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 9. Hechos, capítulo 9. A partir del versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor y invito aquí a Richard que suba, siervo que Dios ha preparado para esta tarde, y vamos a pedir la bendición de Dios sobre su palabra. Dios y bendito Padre, gracias Señor porque tu palabra alumbra nuestros ojos, oh Señor, guía nuestros pies, oh Dios mío, y te necesitamos cada día, Señor. Gracias por la oportunidad de estudiarla ahora, Señor. Te pedimos tu bendición sobre Richard, Dios mío. Gracias por su preparación, oh Señor. Gracias por iluminarle y permítenos, oh Señor, Dios mío, bendice nuestros corazones, que estén abiertos y nuestros oídos también, Señor, a cambiar nuestras vidas, a ser bendecidos por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, continuamos con el estudio de este libro de Hechos y la semana pasada nos habíamos quedado o terminamos con ese ministerio de Felipe, ¿verdad? Como vimos en el capítulo 8 cómo se nos describía la obra que el Señor estaba haciendo a través de Felipe, allá primero en Samaria, luego después con el eunuco, ¿verdad? Ese encuentro maravilloso que el Señor procuró allí para que este hombre fuera a su tierra, ¿verdad? Con el Evangelio, conociendo a Cristo. Y vimos cómo ambos siguieron su camino. Bájalo un poquito, Marcos. Y Felipe llegó hasta su ciudad natal, allá en Cesarea, bueno, donde vivía, no sé si era la natal, pero donde vivía. Y lo hizo recorriendo las ciudades por las que pasaba llevando el testimonio de Cristo, ¿verdad? Y en este capítulo 9 se nos vuelve a nombrar a Saulo, ¿verdad? Empieza a retomar la vida de Saulo y en este capítulo 9, que es lo que hoy vamos a ver, nos trata especialmente del momento en el que él conoció al Señor, su conversión, ¿vale? Y la conversión de Saulo, que tenemos aquí relatada en Hechos, ¿verdad? Es uno de esos casos particulares o especiales que vemos en la palabra de Dios, en las que Dios decide obrar de una manera diferente, incluso milagrosa o sorprendente, ¿verdad? Para llamar a alguien, ¿no? A un hombre o una mujer para una obra concreta, ¿verdad? Saulo no es el único caso, en la Biblia tenemos relatados varios en los que Dios actúa de una manera pues, sobrenatural, ¿no? Por así decirlo, una manera distinta a lo habitual, ¿no? No lo normal del llamado, ¿no? Ejemplos como los de Saulo, podemos tener el mismo ejemplo de Abraham, el padre de la fe, el padre de
del pueblo de Israel. Él estaba allá adorando ídolos en Ur de los Caldeos, en Babilonia, y Dios lo llamó, lo apartó, lo llamó, que dejara ese lugar, que se fuera, y comenzó una obra con él, ¿verdad? Una obra de fe, de trabajo en su vida, y Dios pues formó a través de él todo lo que conocemos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, y trajo todas las bendiciones a través de Abraham que él quiso, ¿no? Un llamado igual o parecido fue el de Moisés. Moisés estaba ya en el desierto, ya cuidando cabrillas o ovejas, no, cabras creo que era más bien, y el Señor lo llamó a través de una zarza, hizo una obra distinta. A través del medio del fuego de una zarza, Dios lo llamó y lo encomendó a la tarea que todos conocemos, ¿no? Liberar y liderar a su pueblo Israel, no sacarlo de Egipto y demás. Gedeón estaba, ¿cómo es? Aventando el trigo en el lagar, escondido allí, en el lagar de su padre, a escondidas, y el Señor se le apareció allí y lo llamó para una obra. Y así tenemos muchos casos en los que Dios interviene de una manera sobrenatural para llamar a la obra o a un propósito concreto a alguien, ¿no? Y el caso de Saulo es así. Hoy vamos a entrar en detalle cómo fue este proceso en su vida y veremos algunas cosas sorprendentes, por lo menos a mí me han impactado muchísimo, ¿verdad? Lo primero que se nos cuenta, versículos 1 y 2, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, el camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Lo primero que vemos aquí es, nosotros habíamos dejado en nuestra historia, en el curso del relato de la historia, a Saulo en Jerusalén haciendo estragos en la iglesia. Ya lo vimos en su momento, cómo él estaba de una manera muy brutal, celosa, diligente, incluso vimos, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos. Él se había tomado como una tarea vital el acabar con los seguidores de este camino, como dice aquí, ¿no? De los seguidores de Cristo. Y lo hacía siguiendo el método que vimos aquel, ¿no? Es el método de la violencia, de la brutalidad. Ellos entendían que estas personas eran herejes de tal manera que merecían incluso la muerte si era necesario, si no se arrepentían de su decisión de seguir a Cristo y abandonar el judaísmo, ¿no? Vemos como el transcurso del tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó desde ese momento que vimos allí, en el que la iglesia fue dispersada en Jerusalén o expulsada de Jerusalén por causa de esta gran persecución, en la que Pablo estaba siendo parte muy activa, hasta este momento que él decidió ir a Damasco a continuar con esta obra. Ya Jerusalén se le quedó pequeña. Pablo, en su empeño, el tiempo no disminuyó su celo ni sus ansias de acabar con el camino. Habría cristianos también, de estos que habían huido, y él decidió perseguirlos hasta allá, ¿no? Y fue al sumo sacerdote con la intención de que le diera permiso, autoridad para ir a las sinagogas allá y poder ejercer o hacer lo que estaba haciendo allí en Jerusalén, ¿no? Perseguir a los cristianos, traerlos, hacerlos presos para traerlos a Jerusalén. ¿Con qué propósito? Pues con el mismo que tenía, que tenía allá en Jerusalén. Hacer violencia con ellos, hacerlos confesar, blasfemar, arrepentirse de seguir a Cristo o incluso matarlos si fuera necesario por causa de su rechazo a la fe judía. El texto nos lo dice muy claro. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte. No era amenazas de muerte, amenazas y muerte. Pablo seguía con esa actitud decidida de llevar incluso a la muerte a los creyentes.
en Cristo, obviamente, ¿no? Para él, esas personas merecían la muerte por abandonar y negar a Jehová y negar la fe judía, la verdadera. Habían dado la espalda a Dios y estaban siguiendo sectas o enseñanzas totalmente heréticas. Por eso Saulo respiraba esas amenazas y muerte, ¿no? Y deseo de muerte. La palabra muerte en el griego, en el original que se utiliza, es la misma que se utiliza para asesinato. O sea, eso es lo que él tenía en su corazón, ¿no? Vemos como el tiempo no había menguado ese celo por Jehová que él tenía, al punto de que deseaba incluso la muerte de aquellos que habían o que seguían a Cristo, ¿no? Para él habían dado la espalda a Dios, al verdadero Dios, y estaban siguiendo otra cosa, ¿no? Y era algo terrible en su mente, terrible en su cosmovisión, ¿verdad? Por eso él tenía este celo y se había tomado este fervor, ¿no? Y él continuó con esta tarea tanto que decidió ir a Damasco a perseguir allá a los cristianos, ¿no? Digo cristianos para un poco entenderlo. Sabemos que hasta mucho más adelante no se les llamó así. Y dice que él fue hasta Damasco, consiguió lo que quería, el sumo sacerdote le dio autoridad, le dieron autoridad, y él fue allá con un grupo con un grupito de gente, no sabemos cuántos fueron acompañándole, y fueron hasta Damasco, ¿no? Pero nos dice en el versículo del 3 al 6, nos cuenta algo sorprendente, esto que hablábamos, ¿no? Ese momento sorprendente, ese momento milagroso en el que Dios actuó de una manera sobrenatural, milagrosa, para llegar a Pablo, para mostrarse a Pablo, para dirigirse a Pablo, ¿no? Dice que en el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Perdón, estoy un poco mal. Lo primero que vemos que él, rumbo a Damasco, nos cuenta el dato, varias veces lo dice en el libro de Hechos, pero, Pablo dice que ya llegando cerca de Damasco, les rodeó una luz sobrenatural, una luz que les cegó, una luz que fue... que era tan radiante que destacó por encima de la luz del sol del mediodía. Ahora veremos un par de versículos, aquí no lo dice, pero cuando Pablo relata su conversión, lo dice en 2 ocasiones, que era la hora del mediodía cuando esto sucedió. Cuando el sol está más alto, cuando tiene su luz más fuerte, es cuando apareció una luz tan grande que los cegó a todos. No solo los cegó, dice la luz, lo veremos que la luz también les rodeó y los tiró a tierra, ¿no? No era solo una luz, ¿no? Aquello fue un acto sobrenatural y milagroso, ¿no? Era algo divino, algo que no era normal. No fue un destello de luz, no fue un rayo, no, era algo que no era habitual, que no era normal. Aquello, por eso él dice en el texto, dice, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿no? Habla de celestial, ¿no? Pablo y los que estaban entendieron que aquello era algo sobrenatural, algo divino, algo que no era natural, no era de la naturaleza, ¿no? Provenía de Dios, obviamente, un milagro, ¿no? Aquello era algo sobrenatural, ¿no? Por eso dice una luz del cielo, ¿no? Que hizo todas estas cosas, los rodeó, los cegó,
los tumbó a tierra, ¿no? Yo puedo poner aquí el foco más potente que encuentre, los podré dejar deslumbrados, ciegos, pero no voy a tirar a ningún lado, no los voy a tirar. La luz no tiene esa capacidad de tumbar a nadie. No es el viento, te ilumina, te ciega, pero esta luz tenía ese poder de empuje, de fuerza que los tumbó, los tiró a tierra, ¿verdad? Vemos en Hechos, vamos un momento a Hechos 22, 6 y 7. Pablo aquí relatando a los judíos cuando él fue apresado en Jerusalén y trató de aclarar su situación delante de los judíos. En Hechos 22, versículos 6 y 7, les destaca, les relata este momento preciso, ¿no? No vamos a leerlo todo, solo es el detalle del resplandor, ¿no? Y dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, dice, como a mediodía de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo defiende o relata su conversión y su situación delante del rey Agripa en el capítulo 26 de Hechos, versículos 12 y 13, también dice lo mismo. Vamos un momento allí. Perdónenme hoy por la tos porque llevo una semana malo y no me la puedo apagar. Ojalá. Hechos 26, 12 y 13 dice, ocupado en esto iba, es decir, él viene relatando que él estaba persiguiendo a los cristianos, que por ignorancia tal lo estaba haciendo, que estaba persiguiéndolos a ellos, y dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, una vez más, nos relata la hora del día que era, dice, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, ¿no? Esta luz, como decimos, fue algo potente, sobrenatural, algo divino. Él entendió que eso no era algo normal, lo que le acababa de suceder, ¿no? Y no solo él, sino también los que estaban con él. El texto nos deja bien claro que no fue una visión o, entiéndase, un sueño de Pablo. No fue que Pablo estuviera durmiendo y vio esta visión, como también Dios se ha revelado a veces así, usando sueños. No, fue algo que los que ellos iban, mientras iban caminando bien despiertos, vieron. Lo vio Pablo, escuchó la voz Pablo, la luz le tiró a Pablo y también a los que iban con él. Todos vieron esa situación, aunque más adelante veremos cómo solo Pablo fue el que realmente entendió todo lo que esa voz decía, porque nos dice más adelante que los otros escucharon, pero no entendían a la verdad lo que la voz decía, ¿no? El caso es que lo que había acontecido allí era algo real, pero a la vez era algo sobrenatural. Ellos iban a mediodía, en la hora más puntera del día, y esta luz sobrenatural les impactó de esta manera, ¿no? Los tiró a tierra y los dejó sin ver, ¿no? Cegados, ¿no? Y no solo eso, sino que en medio de esa luz, de esa aparición, ese evento divino, celestial que allí ocurrió, surgió una voz que le habló. Una voz que le habló y que le dijo estas palabras, ¿no? Dice, mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvieron esta voz, no solo fue una voz que escuchó, sino fue una voz con la cual mantuvo una conversación. Saulo habló, la voz le habló, Saulo le contestó, la voz le volvió a hablar y hubo una conversación. No solo fue algo que escuchó. No se podía confundir esto con un susurro en el viento, con una brisa que al mover las hojas del árbol me
me pareció escuchar. No, hubo una conversación. Todo lo que rodeó a este acto fue un acto milagroso. Dios intervino ahí. Dios intervino en lo que Pablo estaba haciendo o lo que iba a hacer, porque tenía un propósito, como conocemos, para su vida, ¿no? Intervino. Y la conversación entre ellos resumida es esta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta conversación que tenemos aquí es muy, pero muy, muy reveladora, ¿no? Más allá de lo que se dice, implica muchas cosas que Pablo entendió perfectamente. Pablo era un hombre que era una persona muy preparada, tenía educación, tenía lo que hoy llamaríamos estudios y demás, pero no solo eso, Pablo era una mente brillante. Pablo era una persona que era muy inteligente, muy hábil mentalmente. No solo porque hubiera sido preparado, sino porque Dios lo bendijo así, con esa mente privilegiada. Y Pablo, desde casi el inicio de la conversación, ya empezó en su mente a temblarle los cimientos. Porque él iba con un propósito. ¿Y cuál era su propósito? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿A quién perseguía? Nos lo dice en el versículo 1. O en el 2, mejor dicho. Dice, a fin de que se hallase algunos hombres, díganlo ustedes, vamos a decirlo en alto, hombres o mujeres de este camino. Persiguiendo a hombres o mujeres, seres de carne y hueso como tú y yo. Sin embargo, en el camino, una visión sobrenatural, celestial, del cielo, algo que provenía de Dios, interviene y una voz le dice, Saulo, Saulo, no le dice, ¿por qué los persigues? Saulo, Saulo, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo? No, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una voz celestial le estaba diciendo a Saulo que por qué lo estaba persiguiendo. Y Saulo, que no era tonto, empezó a temblar en su mente ya. Y la respuesta, y no me lo invento yo, la respuesta, el detalle se nota en su respuesta en forma de pregunta. ¿Quién eres? Dile tú cómo termina la frase, la pregunta, ¿quién eres? Señor. Pablo entendió que esa voz era el Señor. ¿Quién eres, Señor? Porque entendió que esa visión, eso que estaba sucediendo en ese momento era algo sobrenatural. Y Pablo ya no era tonto. Yo estoy persiguiendo a estos que siguen a Jesús, que están blasfemando de Jehová. Pablo, en su celo, él estaba haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Él estaba cumpliendo la voluntad de Yahvé al ir a perseguir y a acabar con estos herejes que seguían a Jesús. Él estaba haciendo eso. Sin embargo, Dios se le acaba de aparecer y le acaba de decir que por qué lo persigue a él. En esta conversación, esta voz está usando el mismo principio que Jesús enseñó a sus discípulos cuando enseñó que todo aquello que se haga a uno de sus discípulos, sea bueno o sea malo, ¿a quién se le hace? A él, ¿no? Tengo en Mateo 10:40, por ejemplo, hablando sobre recibirle o recibir a los discípulos, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando Jesús allá en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, le habla a los
discípulos sobre las cosas futuras y habla sobre su futura venida, su segunda venida, en la que Él dividirá, separará a los justos de los injustos. También les enseña este principio que se llevará a cabo. Dice, no vamos a leer todo el texto, pero el 25 del 37 al 40, y dice así: entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ese principio que Jesús enseñó a sus discípulos mientras andaba en la tierra es lo que Jesús ahora mismo, porque es la voz que le estaba hablando, estaba diciéndole a Pablo: no estás persiguiendo a los creyentes, me estás persiguiendo a mí. Lo que estás haciendo es contra mí, ¿no? Contra esa voz divina, ¿no? Contra esa voz celestial que le estaba hablando de en medio de toda esta experiencia sobrenatural, ¿no? Y Pablo responde de esta manera: ¿quién eres, Señor? Ya en su respuesta, en forma de pregunta, ¿quién eres, Señor?, ya Pablo está reconociendo autoridad en esa voz. Y Pablo, como dije antes, su mente ya estaba empezando a trastabillar, ¿no? Porque, como decimos, él era un hombre brillante y su mente caminaba muy rápido, ¿no? Sus sospechas se cimentaron, se acrecentaron y se decidieron del todo cuando esa voz continuó su respuesta, ¿no? Dice que esa voz, cuando él preguntó, ¿quién eres, Señor?, la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El versículo 6 nos dice que después de terminar con la conversación, Saulo quedó temblando y temeroso. Temblando y temeroso. Dice que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Ese fue el final de la intervención de Pablo en esta conversación. Pero lo hizo temeroso y temblando. ¿Por qué Pablo se llenó de tanto miedo cuando escuchó decir, yo soy Jesús a quien tú persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Si vamos un momento a Hechos 26:14, vamos a buscarlo. Nos da un dato muy revelador ahí. Hechos 26, versículo 14. Aquí está Pablo, una vez más, pues, relatando este momento ante el rey Agripa, ¿no? Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, vemos como aquí se nos da el detalle de que no solo fue él quien cayó, sino todos. Dice, oí una voz que me hablaba y decía, dilo tú en voz alta, ¿en lengua qué? Hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Es decir, la conversación, esa voz le habló en lengua hebrea. ¿Cómo se dice en hebreo yo soy? ¿Qué significa yo soy en hebreo? Esa voz le dijo, Yahvé Yeshua. Yahvé Yeshua. ¿Quién eres? Yahvé Yeshua. Jesús es Yahvé. Jesús es Dios. Soy Dios. Jesús es Dios. Estás persiguiendo a Dios. Estás persiguiendo a Jesús. Tu lucha es contra Dios. Jesús es Dios. En esa respuesta, Pablo entendió lo equivocado que estaba en su tarea, en su misión. Pablo entendió todo lo mal que había obrado en contra de aquel al que creía estar sirviendo, a Yahvé. Todo lo que hizo, todo lo que se esforzó, todo lo que hizo
malo a nuestros ojos para llevar a estos herejes a la muerte, a la cárcel, a blasfemar en contra de Yahvé, porque habían seguido a Jesús y confesaban que Jesús era Dios, resulta que era verdad y que él estaba equivocado, que había obrado de una manera tremendamente mal, que estaba luchando, su esfuerzo no era contra hombres y mujeres, sino que estaba luchando contra Dios mismo. Por eso le dice, Yahvé Yeshua, al que tú persigues. Estás persiguiendo a Dios, a Jesús, que es Dios, lo estás persiguiendo. Y le recalca, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, Saulo. De nada te sirve luchar contra Dios porque vas a perder. Es una encomienda perdida. No vas a vencer a Dios, estás equivocado. Pablo en ese momento, su mente, su idea de lo que estaba haciendo, su cosmovisión se derrumbó y entendió lo mal que estaba obrando. Por eso se llenó de temor. Por eso estaba temblando cuando continuó hablando con Jesús, porque estaba hablando con Dios. Pablo entendió en ese momento cuán equivocado había estado o estaba y cuánto mal había hecho en nombre de Dios. Pablo se dio cuenta que realmente él era el que había blasfemado el nombre de Dios y no aquellos a los que torturaba. Por eso se llenó de tanto temor, ¿no? Y Pablo y el Señor le recordó que era inútil y que estaba totalmente equivocado en su gesta, en su misión de seguir con esa persecución, porque estaba dando cosas contra el aguijón. Yo creo que esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Ese aguijón al que hace referencia es al pincho que tienen, o que tenían, no sé si hoy en día sigue existiendo, los arados, ¿no? El arado tenía un pincho para que el buey, el burro, el animal que tuvieras de carga, que tuvieras tirando, no retrocediera. Era un pincho normalmente de acero o de hierro o de lo que fuera, de metal, para que el animal no retrocediera, sino que fuera caminando, ¿no? Si intentara pararse, eso lo pinchaba y lo alentaba a seguir. O si por lo que quiera se cabreaba el animal y se rebelaba y daba una cos, lo que conseguía que era, pues hacerse daño. Se hacía daño, ¿verdad? Porque se estaba rebelando contra ¿quién? ¿Quién es el que está detrás del arado? El labrador, el que guía, el que marca el camino, el dueño, por así decirlo, ¿no? Jesús le estaba diciendo a Saulo que estaba luchando contra Dios. Es que yo soy Jesús, que soy Dios, y estás luchando contra Dios. Estás equivocado. En esta tarea estás perdido. Tienes todas las de perder, Saulo. Y Saulo lo entendió. Saulo era un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía los testimonios de aquellos que había llevado a la muerte, aquellas confesiones de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que es Dios. Todo eso lo escucharía a través de tanto interrogar y tanto forzar a los cristianos que había llevado a la cárcel. Él había oído y reoído, ¿verdad? Aparte de lo que conocía muchísimo de la palabra de Dios. Y en su mente todo esto se juntó en un momento. Y Pablo entendió que esto que me acaba de suceder, como decimos, es del cielo, es algo sobrenatural. El que me está hablando no es un amigo, no es un hombre, no, es Dios. Y Dios me acaba de decir esto. Por eso él se llenó de temor, ¿no? Se llenó de temor, pero Saulo, a pesar del miedo, a pesar del temor, a pesar de que entendió el mal obrar que había hecho, el mal camino que llevaba,
y la lucha inútil que estaba llevando contra Dios, respondió bien y reaccionó bien. No se dejó vencer por el miedo, no se ofuscó, no. Él respondió y dice en el versículo 6 que temblando y temeroso dijo, Señor, una vez más vemos esa muestra de autoridad o de reconocimiento de autoridad a esa voz, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo se entregó a la voluntad de Dios. Lo entiendo. Es como si le dijera, entiendo lo que me acabas de decir. Entiendo que estaba equivocado. Pablo en ese momento se arrepintió de lo que estaba haciendo y se entregó al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué hago ahora? Es como si dijera, ¿qué hago para remediar esto, ¿no? En donde me he metido. ¿Qué hago para solucionar esto, ¿no? Y el Señor le responde, dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Pablo, como decimos, respondió de una manera buena, de una manera correcta, ante ser confrontado con su mal, con su pecado, que Dios en este caso quiso hacerlo de esta manera sobrenatural, pero fue confrontado con su pecado, con su mal, con su camino equivocado y erróneo. Se le hizo ver que estaba luchando contra Dios, ¿verdad? Que estaba yendo en contra del Dios único vivo. Él reaccionó bien y dijo, se rindió ante la voluntad de Dios y dijo, dime, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, no le entró en muchos detalles todavía, solo le dijo, levántate y entra en la ciudad y ya se te dirá lo que debes hacer. Y Saulo lo hizo. Dice que en el versículo 7, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Perdón. Ellos fueron testigos de todo esto. Testigos y sufrieron también la actuación de esa luz, de ese resplandor que los tiró a tierra. Escucharon la voz. No veían a nadie, pero escuchaban la voz y escuchaban a Saulo conversar con ellos, ¿no? Ellos se quedaron, dice que atónitos, ¿no? Perplejos de lo que estaban viendo. No habían sido testigos de algo milagroso. Y dice que Saulo se levantó de la tierra donde había caído. Vemos que todo esto, él no se había movido del suelo aún. Dice, y abriendo los ojos, porque de esa ceguera todavía tenía sus ojos cerrados, dice que no veía nada, a nadie. Esa luz lo dejó como ciego, ¿verdad? O ciego. En el versículo 9 nos lo aclara, que estuvo 3 días en Damasco sin ver, no podía ver, ¿no? 3 días. Dice, así que llevándolo por la mano, como no podía ver, los otros lo asieron, ¿verdad? Lo agarraron y lo guiaron y lo metieron en la ciudad de Damasco, ¿no? Aquellos que iban con él. Vemos cómo esa luz en un momento los dejó a todos sin ver, obviamente, como nos suele pasar cuando algo nos destella fuerte, pero solo Saulo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero por lo que veo en el texto, solo Saulo fue el que se quedó sin esta capacidad de ver, sin poder ver. Los otros fue un momento, pero luego sí pudieron hacerlo, ¿verdad? De hecho, fueron ellos los que guiaron a Saulo hasta la ciudad. Y Saulo se quedó sin ver, casualmente, ¿cuántos días? 3 días, ¿no? 3 días, ¿no? Señales, ¿no? 3 días que estuvo el Señor en el sepulcro, ¿no? O hasta el 3er día, ¿no? 3 días sin poder ver. Y dice que Saulo no comió ni bebió nada en esos 3 días, ¿no? Puedes imaginarte a este hombre, por eso lo dije la otra vez cuando estábamos hablando de su lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Cómo este hombre, ahora que había conocido a Jesús, que se había dado cuenta de que todo lo que había hecho
lo estaba haciendo, que estaba haciéndolo supuestamente o según él pensaba, en nombre de Jehová, en nombre del Señor, a favor de Dios, lo había hecho todo en contra de Dios, que había llevado a la muerte a hijos de Dios, que había llevado a blasfemar a personas que realmente sí amaban a Dios, que había hecho todas estas cosas en contra, como Dios mismo le dijo, de Dios mismo, ¿no? Puedes imaginarte su dolor, su mente, su frustración, cómo estaría Pablo durante esos 3 días. Por eso no pudo comer ni beber. Pablo pasó esos 3 días sufriendo y por todo eso, por todo lo que había hecho en su tiempo atrás en contra del Señor. Y en su encuentro con Jesús, gloria a Dios que se encontró con Jesús, pero somos humanos y eso le estaba haciendo, o le estaba haciendo daño, no, todo eso le estaba asolando a su mente, ¿verdad? Estaba torturando su mente, ¿verdad? Y le estaba, imaginemos, ¿no? Él nos dice, y lo veremos la semana que viene, cómo cuando el Señor manda a Ananías a buscarle, le dice el Señor a Ananías que este hombre dice que está orando. Dice en el versículo 11, dice, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Él ora. Él se pasó ese tiempo delante del Señor, seguramente arrepintiéndose de todo lo que había hecho, pidiéndole perdón, estaría pidiéndole ayuda al Señor. Él estaba derramando su alma delante de Dios porque había entendido lo mal que había hecho y que Dios obró de una manera milagrosa para encontrarlo, para llamarlo, para mostrarle su error. Podemos imaginar la lucha en la mente, ¿no? La lucha espiritual que tuvo la mente de Pablo en estos días. Por eso no podía comer ni beber, ¿no? El enemigo también haría su trabajo. Aprovecharía la ocasión para minar su mente. ¿Y tú? ¿Con lo que has hecho? ¿Con lo que tal? Estaría atacándolo continuamente, ¿verdad? Para tratar de inutilizar a Pablo. Pero Pablo, como veremos, oraba. Pablo pasó este tiempo derramando su alma delante de Dios. Lo hizo muy mal, obró muy mal, pero no era un caso perdido. Todo lo contrario, como el Señor nos lo va a mostrar en la vida de Pablo, ¿no? Fue un instrumento escogido por Dios para hacer una obra maravillosa, para ser fundador de gran parte de la iglesia, mayormente de lo que nos toca a nosotros, los gentiles, para ser gran parte importante no solo en la formación de la iglesia, sino en la expansión de la misma, en el crecimiento espiritual. Dios, eso lo veremos un poco más adelante, Dios le dio a Saulo ese conocimiento espiritual especial para darnos tanta enseñanza doctrinal. Gran parte del Nuevo Testamento es escrito por este hombre, por Saulo. Dios hizo una obra maravillosa a través de este hombre, ¿verdad? El cual hizo grandes cosas en nombre de Dios, pero como también veremos, padeció mucho por el nombre de Dios, ¿no? La obra en la vida de Pablo es algo maravilloso. Es de lo más malo que había al instrumento, uno de los instrumentos más usados por Dios que ha habido, ¿no? De un hombre, un celo brutal contra la iglesia de Dios, a entregar su vida por la iglesia. Y cuando digo por la iglesia, hablo por los creyentes, por las almas, por amor a Cristo. Entregó su vida y, como dice él, me desgastaría hasta a mí mismo, y así lo hago por amor a Cristo, ¿no? Se entregó hasta lo sumo, ¿no?
y Dios lo usó, ¿no? Dios usó el celo y la capacidad de este hombre, ¿verdad? Que en un principio su carne la llevó a obrar de una manera mala contra Dios, pero Dios, a través de esta conversión milagrosa, por así decirlo, ¿no? Si me permiten el título, ¿verdad? Obró para que este hombre fuera al final, o el resto de su vida, un instrumento útil o muy útil en sus manos, ¿verdad? Y con el mismo celo, o me atrevo a decir aún más, con el que se esforzó en contra de Dios y en contra de la Iglesia, lo hizo, vuelvo y repito, aún más a favor de Cristo y de la expansión de la Iglesia, del Evangelio por todo el mundo conocido, ¿no? Él no dudó en gastar o de gastar su vida, entregar su vida, en padecer lo que fuera por amor al Señor, ¿no? Pero en estos momentos él estaba luchando, sufriendo por lo que había hecho, y por eso estaba orando, derramando su alma delante del Señor, ¿no? Y veremos la semana que viene cómo Dios lo manda a que vaya a Damasco, a que espere, y 3 días más tarde envía a Ananías, ¿verdad? Veremos también ese encuentro, ¿verdad? Envía a Ananías a que vaya y hable con Saulo y le comunique también a él su propósito, obra un milagro en su vida para que sea sanado sus ojos, que no seguía sin ver, y también para que fuera bautizado, ¿no? Ahí es donde Saulo también da ese paso último en el cual confiesa públicamente que él había creído, ¿no? Que ahora era un creyente, que ahora creía en Jesús, que ahora creía que Jesús es Yahvé, que Jesús es el Dios, es Dios, ¿verdad? El Dios eterno, ¿no? Pero eso lo veremos la semana que viene con más detalle, ¿no? Sin duda alguna, como dije antes, es un caso muy particular, pero es un caso también muy hermoso que nos enseña cómo el corazón más negro puede ser un corazón totalmente limpio por la sangre de Cristo. No hay imposibles para Dios, ¿verdad? Simplemente aquellos que vienen a Él, aquellos que confiesan, aquellos que cuando son confrontados con su pecado y su maldad, se arrepienten, son limpiados. El nivel de tu maldad no tiene impedimento alguno para que Dios o Cristo te lo limpie, ¿verdad? Te sane, te restaure y te haga una nueva criatura, ¿no? Como fue el caso de Saulo, ¿no? De un instrumento de maldad, por así decirlo, en contra de la Iglesia de Dios, se convirtió en un instrumento útil para la expansión de la Iglesia de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a nosotros también a aprender de la vida de Pablo, de su entrega, como iremos viendo más adelante a lo largo de todo el libro de Hechos, de cómo se entregó al Señor, cómo se esforzó y cómo tenía ese amor y anhelo porque los que no conocían el Evangelio lo hicieran y vinieran a Cristo. No solo los gentiles, sino también su nación, ¿no? Que el Señor nos ayude y gracias por este tiempo. Ponemos en pie y damos las gracias al Señor. Estamos presentes, pues no hemos tenido una conversión tan milagrosa, pero también es una realidad el milagro en nuestras vidas, que somos nuevas criaturas en Cristo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, pues somos nuevos en Él y aquellos que le hemos conocido, pues también podemos decir, hemos muerto y ahora vivo en Cristo. Amén. Le quiero pedir a Marcos que él dé gracias a Dios por la palabra y luego cantaremos un último corito al Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Que nos habla, Señor, en nuestros corazones, entendiendo, Señor, cuál es la buena voluntad para nuestra vida, Señor. Es buscar en tu presencia, buscar en tu palabra, Señor, la dirección para hacer como hizo Pablo, Señor.
dar la vuelta y servirte, Señor, con anhelo. Bendito seas tú, Señor, por esta palabra expuesta. Gracias, Señor, por ella. En Cristo Jesús, amén. Se me olvidó decir también el sábado, que es la reunión de matrimonios, también los jóvenes, ¿verdad? Van a formar parte de ella y todo el que quiera pues aprender de lo que es un matrimonio en el Señor. Así que estamos todos invitados. Nos vemos el sábado, si Dios quiere.